Bienvenidos a este video, capítulo 11, y es el segundo de diodos. Y este video se trata de circuitos con diodos, punto de operación, recta de carga, y qué significa todo esto de un circuito con diodos, sobre todo ahorita en corriente directa. Bueno, pues empecemos. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos definiendo un concepto importante llamado punto de operación. Se le, se le etiqueta el punto de operación como Q. ¿Y qué es el punto de operación? Es un punto que pertenece a la curva del diodo. ¿Cuál curva? Las curvas que vimos en el capítulo 10, la curva exponencial, o bien la curva de caída constante, o bien la que corresponde al modelo ideal. En cualquiera de esas tres, pues vimos que son tres curvas. En cualquiera de esas, el punto de operación pertenece a esas curvas y se le llama punto de operación. ¿De qué depende el punto de operación? Depende del circuito, depende de las condiciones del circuito. ¿Y cómo analizamos un circuito que tiene un diodo? ¿Y cómo determinamos el punto de operación? Precisamente eso es de lo que trata este video. Entonces ya tenemos esto del punto de operación. Aquí lo vamos a poner a la derecha, perdón, a la izquierda. Y pues vamos a empezar a ver un circuito, el más sencillo de todos, que tiene que ver con un diodo. A ver, déjeme copiar el circuito porque aquí está mucho mejor dibujado. Bien, aquí tenemos entonces este circuito. Tiene tres elementos, todos están en serie. Tiene una fuente de voltaje. Bueno, aquí el libro lo llama E, pero se le puede llamar de varias maneras. Le vamos a dejar E. Está un diodo y está una resistencia. Esos tres elementos están en serie. Se puede hacer de esta forma, pero también podría ser algo diferente. Aquí lo voy a dibujar rápidamente. No lo quería dibujar así porque se ve medio feo mi dibujo. Pero también podría ser posible reacomodar los elementos así. En realidad, esto no cambia nada al circuito y no cambia nada lo que vamos a estudiar. Bueno, una vez dicho eso, entonces pues vamos a poner aquí pues lo que corresponde. ¿Cómo analizamos este circuito? Bueno, no nos olvidemos de los conceptos básicos. Esto es un circuito serie. Podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. El voltaje que se aplica al circuito menos el voltaje del diodo menos el voltaje de la resistencia. Todo esto debe de sumar cero. Eso está muy claro. Ahora aquí viene lo interesante. Este voltaje es E. Luego el voltaje del diodo. Bueno, lo podemos dejar así todavía. Y aquí voy a poner el voltaje de la resistencia.
según la ley de Ohm, es corriente por resistencia. ¿Qué corriente? En un circuito serie solamente hay una corriente y en este caso le vamos a decir que es la corriente del diodo por el valor de la resistencia. Así. Ahora, por favor, hay que observar que esta ecuación es una recta y esta recta la podemos escribir precisamente en una forma que la conozcamos como recta. Voy a escribir la ecuación de la forma pendiente ordenada al origen. Recuerden cuáles son nuestras dos variables. Según los modelos matemáticos, las variables son el voltaje del diodo y la corriente del diodo. La corriente del diodo es la variable dependiente y es igual, según esta ecuación, a menos 1 entre la resistencia por el voltaje del diodo menos la fuente de alimentación entre el valor de la resistencia. Ahí tenemos entonces la ecuación. Esa es precisamente lo que se conoce como recta de carga. Vemos perfectamente que eso es una recta. La pendiente de esta recta es 1 entre R, es negativa. Y aquí, no, aquí me equivoqué, sí, me equivoqué porque no es menos. A ver si la puedo cambiar, sí, es más. Ahora sí. Entonces, lo que habíamos dicho, lo que dije es que esta recta tiene pendiente negativa y tiene ordenada al origen positiva. Ahora vamos a ver esta recta en el plano. A ver, ¿dónde está mi plano? Por aquí lo había puesto. Y aquí tengo corriente del diodo y voltaje del diodo. Y yo puedo dibujar esta recta. Y la recta en términos generales es así. A ver, déjenme quitarlo. Vamos a poner otra. La voy a poner de color, pues yo creo que es rojo. Ahí está. Esa es la recta. Y sabemos dónde intersectan los ejes. Una intersección está aquí y la otra por acá. Ahí están las intersecciones con los ejes. Ah, a ver, aquí me faltó.
Ahora sí, esas son las intersecciones. Entonces ahí tenemos esa recta dibujada en el plano. Y ahora lo que voy a dibujar es alguno de los tres modelos. Pero yo creo que eso lo podemos hacer con un ejemplo. ¿Cómo aplicamos esto con alguno de los modelos? ¿Con el modelo exponencial o con el modelo de caída constante o con el modelo? Pero la base es esta. Aplicamos leyes de voltajes de Kirchhoff o cualquier otra ley de los circuitos y entonces lo combinamos con alguno de los modelos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta poner ejemplos de los libros. Bueno, esta figurita está igualita que la mía y puede servir para complementar la información. Ahí está. Y ahí en la figura se ve, además de la recta de carga, pues también se ve en azul la curva del dispositivo. En esa figura es la curva exponencial. Pero si elegimos el modelo de caída constante, será la recta vertical en 0.7 o si utilizamos el modelo de caída constante, será la recta en 0. Cualquiera de esas tres. Bueno, busquemos aquí el ejemplo, a ver dónde está. Aquí. A ver, ejemplo. A ver, en ese colorcito no me gusta. Ahora sí. Ejemplo. Determine la corriente y el voltaje en el diodo. Y aquí está la información. Entonces, a ver, vamos a determinar el voltaje y la corriente en el diodo. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos con lo siguiente. La ecuación del circuito. ¿Cuál es la ecuación del circuito? En este caso, la que se desprende de la ley de voltajes de Kirchhoff. 10 volts menos el voltaje del diodo menos el voltaje en la resistencia. 0.5 kiloohms por la corriente del diodo. Todo eso debe de ser cero. Ahora aquí yo veo que el circuito tiene 10 volts, tiene 500 ohms, medio kilo ohm. Entonces yo creo que la corriente, también la gráfica lo confirma, la corriente está en miliamperes. Entonces cuando yo pongo 0.5 nada más, estoy asumiendo que la corriente son miliamperes, está dada en miliamperes. Entonces ahí está la recta de carga. Esa la podemos llamar ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación número 2? Vemos ahí la ecuación 1 tiene dos incógnitas. Necesitamos una segunda ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación exponencial.
Aquí en este ejercicio no tenemos elementos, no tenemos los parámetros para escribir la ecuación exponencial. Sin embargo, tenemos la gráfica. Y en la gráfica sí tenemos ahí la posibilidad de calcular y de estimar cuál es el voltaje y la corriente en el diodo. Entonces, debe de quedar claro que la ecuación número 2 es la del dispositivo, en este caso la del diodo. Bueno, ¿cuáles son las intersecciones? Intersecciones con los ejes. Uno es 10 volts. 10 volts está muy lejos a la derecha. Pero la corriente, perdón, la ordenada del origen, esa sí la podemos calcular. Entonces la ordenada del origen es 20, debe estar aquí. Y le podemos dar unos valores, ¿no? A ver, déjeme darle aquí unos valores. Sobre todo para tener una mejor exactitud. A ver, cuando el voltaje vale 0, entonces tenemos 20, ¿no? Eso sí está claro. Pero cuando tenemos, por ejemplo, 10, sí, digamos que el voltaje es 0.5 menos 0.5 por 0, perdón, por y. Esto es igual que 0, entonces esto es 19. Entonces con esa información yo puedo dibujar de una mejor manera la red. Entonces aquí en 20, ahí, y por aquí más o menos, y si le extendemos, a ver, vamos a poner 19 es por ahí y 0.5 es por ahí. Ahora sí que esto lo estoy haciendo a ojo. Más o menos ahí debe ser 19, 0.5. Yo creo que es por ahí, por ahí. Esa, como dije, es la ecuación número 1. Entonces, como bien sabemos, la intersección nos da el punto de operación. Bueno, el punto de operación es aquí, se le llama Q. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones de forma gráfica, obtenemos que Q es igual a aproximadamente, pues yo diría que 0.8, tal vez un poquito menos, pero 0.8 volts. ¿Y qué corriente? Pues un poquito menos de 19. Pues yo diría que 18.2. Así veo yo. Yo veo que ahí está. Ese es entonces el modo de resolver este sistema de forma gráfica. Y con ello obtenemos una aproximación del punto de operación. 0.8 volts con 18.2 miliamperes. Esto es lo que yo calculo. A ver qué dice el ejercicio. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el autor? Bueno, el autor dice que aproximadamente 0.78 volts y 18.5 miliamperes. Es una aproximación también. Y eso es con el modelo exponencial.
A ver, déjeme cambiar el tipo de letra. Más bien, el color de la letra. A ver, ejemplo. Use los modelos de caída constante e ideal para determinar Q. A ver, mismo ejercicio, pero ahora vamos a usar el modelo de caída constante y también el ideal. A ver, entonces, primero el de caída constante. A ver, en el modelo de caída constante, automáticamente debemos de escribir que el voltaje en el diodo cuando está polarizado en directa vale 0.7 volts. Aquí está polarizado en directa, sí. ¿Por qué? Porque ustedes observen que la corriente en el circuito, esta, circula en el mismo sentido que el símbolo del diodo. Esa es una condición. Y la otra, ¿cuál es? El circuito tiene 10 volts con fuente de alimentación de 10 volts. Ese voltaje es el mayor de todos. El rango de voltajes en el circuito es de 0 a 10 volts. Bueno, los 10 volts están conectados al ánodo del diodo. Entonces, en consecuencia, el otro lado del diodo, el cátodo, debe de tener un voltaje menor. Entonces, esas dos condiciones nos dicen que el diodo debe de estar polarizado en directo. Y entonces ahí tenemos voltaje en el diodo 0.7. ¿Cuánto vale la corriente? Bueno, si usamos la recta de carga, la ecuación 1, yo ya puedo saber cuánto vale. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazo la corriente en el diodo es igual a ¿cuánto? A 10 volts menos 0.7 entre el valor de la resistencia. Esto es 10 menos 0.7, son 9.3. 9.3 por 2, 9.18, ¿no? 18.6. Esa es la corriente, no son volts, son miliamperes. Esa es la corriente del día. Bueno, ya está determinado entonces, ya está determinado el punto de operación. Ahora el modelo de caída constante. A ver, ¿qué dice este modelo? Pues en esencia lo mismo, pero lo que va a pasar es que el voltaje del diodo pues no va a ser 0.7. En este caso, cuando está polarizado en directa, asumimos que vale 0. Así lo dice el modelo. ¿Y la corriente en el diodo cuánto es entonces? Podemos reemplazar. 10 menos 0, pues es 10 entre 0.5. Y el resultado nos da 20 miliamperes. Esa es la consecuencia del modelo de caída, perdón, del modelo ideal. Aquí ya me equivoqué. Esto es, vamos a editar, modelo ideal. Ahora sí. ¿Vemos que hay diferencias? Sí. ¿Significativas? Pues más o menos. Bueno, en el siguiente video vamos a
hacer más ejercicios con diodos. Bueno, hasta la próxima.